Saludamos también esta mañana a la iglesia virtual. Damos gracias a Dios por poder compartir juntos este momento, este culto al Señor. En el día de hoy voy a hablar acerca de decisiones. Voy a hablar también dentro de las decisiones aparece un personaje que nos influye e incide altamente en nosotros y es el diablo. Hace 8 días hablé un poco de él, pero hoy quisiera compartir como los efectos que puede tener cuando nosotros cedemos a la influencia que el diablo tiene sobre nosotros. ¿Cuánto nos demoramos en tomar una decisión? Algunas personas son muy rápidas para tomar decisión, o somos rápidos, yo me incluyo, soy muy rápido de acuerdo al poder que tengamos. Entre más poder tengamos, más rápidos somos. Cuando hay ausencia de poder económico o cierto poder de influencia, pues somos más recatados, somos más prudentes. Y resulta que cuando nosotros somos rápidos en decidir, pues también asumimos consecuencias. Y hubo un rey que con sus decisiones determinó varios destinos. El título: Decisiones determinan destinos. Decisiones determinan destinos. Nuestras 3 Ds de hoy: decisiones determinan destinos. Esta frase se la escuché a un pastor en el año 2001 y quisiera en el día de hoy entonces poderla compartir con ustedes. No el mensaje que me dio, sino la frase que me quedó. Y para ello he tomado un hombre que era un hombre que la Biblia describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Y usted ya sabe quién es. Cuando digo un hombre conforme al corazón de Dios, entonces uno dice: si un hombre conforme al corazón de Dios y rey, con decisión, con poder, con influencia, con todo bajo su dominio, se equivocó siendo llamado hombre conforme al corazón de Dios, que la Biblia por el Espíritu de Dios le dio ese título. Yo no he escuchado eso de mí ni de nadie, sino solamente lo escuché del rey David. Puede ser que algunos puedan ser hombres conforme al corazón de Dios, pero la Biblia no lo dice, no lo va a decir de nosotros, lo dijo de un hombre conforme al corazón de Dios. Y si siendo ese hombre así, con sus decisiones determinó tantos destinos y situaciones negativas, un par de ellas, con Betsabé una y la otra que le voy a compartir hoy, pues cuánto más nosotros, hermanos, podríamos tener ese temor en cuanto a nuestras decisiones. Vamos a meditar en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 al 15, y me permitiré empezar con el versículo 1 y quizás usted me tolere repetir el versículo 1 ahorita más adelante. Dice así el texto: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. En la historia vamos a ver 3 sucesos que marcaron la vida de un rey, es decir, la vida de David, el hombre conforme al corazón de Dios, la vida de familias. Y podíamos hablar dentro de familias por lo menos 70,000 familias. Y de población, si cada uno de ellos tenía 3, 4 y en esa época habían más hijos, pues podíamos decir que más de entre 300 a 400,000 personas afectadas, más toda una nación. Imagínense el luto de 300,000 o 400,000 personas y el efecto social, político, económico que podía llegar a tener esta circunstancia o consecuencia. La vida de un rey, la vida de familias y de toda una nación. Entonces vamos a mirar estos 3 sucesos. El primero suceso es el censo que nos dice la escritura. Un censo. Hubo un censo. La historia muestra como primer personaje a Satanás, que estaba esperando al rey David. Satanás siempre nos va a estar esperando. Y entonces decía el versículo 1: pero Satanás, y ese pero, venía un tiempo de bendición, de abundancia,
de equilibrio, pero Satanás se levantó contra el pueblo de Dios. Él es enemigo del pueblo de Dios, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Fue Satanás el que le incitó a hacer eso. Satanás tentó, indujo, persuadió, empujó o provocó a este hombre, al rey David. Y Dios permitió esta tentación. Dios no provocó esta tentación. Hay personas que pueden cínicamente decir sobre las tentaciones, pues decir, ¿qué culpa Dios si mira las tentaciones que me permites al frente? Pues va uno rayando con la blasfemia, va rayando uno con la irreverencia. Santiago 1, 13 y 14, para recordarlo, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No diga eso. No tenía recursos, estaba mal, y entonces, ¿qué culpa? La tentación vino, yo robé. Casi que decimos, fue Dios el que permitió eso. Permitió que yo no tuviera dinero y permitió que me llegara esa oportunidad. Entonces yo pues me la robé. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Separa claramente el mal. Dios es santo, completamente santo, 3 veces santo. Él está sobre el mal y gobierna sobre el mal, pero no provoca el mal, ni el mal viene de él, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces tuve que golpearlo y tuve que matarlo por lo que hizo. ¿De dónde salió eso? Porque Dios permitió que fuera mi familia mancillada. Entonces, no, vino del ser humano, vino del ser humano. Jesús venció la tentación y espera que nosotros también la venzamos. ¿Cuál fue la tentación para el rey David? Primera de Crónicas 21:2 dice: y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Si este versículo no tuviera el versículo anterior, diría pues normal, el rey David quería informarse, y qué malo hay en eso. Pero dice que Satanás fue el que le impuso esa inquietud. Satanás siempre pone una justificación normal, natural. Vamos a mirar eso, porque podíamos preguntar: ¿censar al pueblo era pecado? ¿Acaso no le gusta a Dios el orden? ¿No mandó Dios los censos en su pueblo? ¿Habrá pecado en saber cuántas ovejas tenemos? ¿Qué recursos tenemos? En Números capítulo 1 versículo 2 dice que Dios mandó al pueblo de Israel a hacer censo en esa época. Dios mandó. Nota que hay cosas que Dios son una misma situación, pero unas Dios las manda y otras el diablo las incita, pero parecen común y corriente, parecen inocentes. Verso 2 de Números 1 dice: tomad el censo de toda la congregación, dijo en ese tiempo Dios, en época de Moisés, de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones, por supuesto, por sus cabezas. Y Dios mandó que hubiera ese censo. ¿Qué hizo Dios? La Biblia dice que siendo uno, llamó a Abraham, y ¿qué hizo? Lo bendijo y lo multiplicó. Y acá Dios quiere hacer el censo de eso, de esa bendición y esa multiplicación. A Dios le gusta que prosperemos y tengamos vida en abundancia, y es posible, hermanos, que Dios nos permita como pueblo de Dios. El pueblo de Dios siembra, cosecha. Si uno siembra cosas buenas, ¿qué espera? ¿Qué espera? Buena cosecha, ¿verdad?
No se preocupen, hermano, es un efecto. Allá en la señal no perciben, pero tranquilos. Siembra, cosecha. Siembra, cosecha. Pero la siembra del cristiano es bendita por Dios, es bendecida mayormente por el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿le desagradaría a Dios que a su pueblo le fuera bien y tuviera gran prosperidad? ¿Le desagrada a Dios eso? De ninguna manera. Ese fue el deseo desde el principio. Deuteronomio 1:10 al 11 dice: Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Y muchos de ustedes y muchos de nosotros hemos participado de una bendición inmerecida. Ha sido el fruto de la fe de nuestros padres, ha sido por la gracia de Dios que nos la ha sido dado, y pues Dios quiere bendecirnos. Un abuelo, un bisabuelo podía mirar que llegó solo: llegué a Bogotá en tal año, me acuerdo que trabajaba en tal sitio, y ahora veo a mis hijos bendecidos, y ahora veo a mis nietos bendecidos. Bueno, es algo que Dios nos permite. El pecado no fue entonces censar al pueblo, ni el saber el número de los ejércitos como algo de orden, tampoco su fuerza ministerial, porque ahí hablaban que cuando estaba Joab ahí, él habló de mirar la parte del sacerdocio y cómo, qué estaba haciendo Dios, qué tenían. Los recursos tampoco era el problema. El problema era la motivación. Y David quiso embriagar su corazón de ego al saber cuánto Dios le había permitido, pero yo creo que detrás de eso es cuánto él había logrado. Y ahí empezaba a haber problemas delante de Dios. Se olvidaba que Dios era el que lo había hecho. Entonces hay personas que se pueden mirar al espejo y decir: oh, cuán hermosa soy, oh, cuán bonito soy, oh, cuán tan acuerpado soy, oh, qué tan rápido soy, oh, tan creativo que he sido. Bueno, yo creo que al rey David algo similar o aproximado le tuvo que pasar. Empezó a contemplarse y a decir: cuánto he logrado. Sucesos que marcaron la vida de un rey, de muchas familias y de una nación. Primero, el censo. Segundo, el conflicto. El conflicto. ¿Habrá tenido algún conflicto David para la decisión que tomó? ¿Quién se le podía oponer a David? ¿Quién? ¿Alguien podía decirle: no lo hagas, detente? Primera de Crónicas 21:3. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? Y la pregunta clave: ¿para qué procura mi señor esto? ¿Qué será esto que será para pecado a Israel? Entonces aparece Joab delante del rey David para provocar un conflicto de intereses en la vida del rey, para persuadir al rey, y le reconoce al rey: Dios ojalá te dé muchísimo más, ojalá te diera. Pero le habla de no solamente del futuro, sino del presente. Mira, señor rey, mira todo lo que tiene, y la posición que Dios te ha dado no es grande, no es especial, no estás gobernando, no es tuyo todo, rey. Y la pregunta más clave es: ¿para qué procura hacer ese censo? ¿Qué pretendes, rey? ¿Acaso no puede ser esto una causa de maldad y de traer pecado sobre muchos? Ese es Joab, que aparece con un tono
bastante apacible, seguro y confrontador. Me parece que eso debería estar en todos nosotros. Ser apacibles, muy seguros, pero confrontadores cuando de hacer la voluntad de Dios o de confrontar a alguien se trata. Y Joab reconoce todas estas cosas, la multiplicación que tiene el rey y cómo el pecado está a la puerta del rey y la crisis se desataría en todo el pueblo. La voz de Joab se asemeja a la voz del Espíritu Santo. La Biblia dice del Espíritu Santo que Él tiene ministerios de enseñarnos y recordarnos cosas. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, el que trae estabilidad, el que endereza el camino, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor nos recuerda los principios, los valores, la doctrina, el fundamento, la buena tradición en casos. Y Dios siempre nos enseña y nos recuerda. Estas dos dinámicas siempre están en Él. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual ha venido, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire todo lo que tenemos con la tercera persona de la Trinidad, con el Espíritu Santo. Cuánta seguridad tenemos para no equivocarnos en nuestras decisiones. Y para mostrarnos lo que ha de venir, Dios siempre va a usar profetas, padres, pastores, para que glorifiquemos a Dios en nuestras decisiones. Y David tuvo este conflicto para decidir. ¿Con quién lo tuvo? Con Joab. Pero ¿qué dice la Escritura? Que prevaleció sobre Joab. Versículo 4, primera de Crónicas 21. Mas la orden del rey pudo más. Diga, pudo más. Pudo más. Es clave estas dos palabritas. Pudo más que Joab. ¿Por qué pudo más? Pues porque era el rey. Salió por tanto Joab, de acuerdo, se sometió, le tocó someterse y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Hoy nosotros tenemos el mismo conflicto en nuestra carne con el Espíritu de Dios. Tenemos el mismo conflicto. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la humanidad, el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu de Dios, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Hay conflicto de intereses permanentemente entre usted, entre mi propia vida y Dios. Siempre va a haber esos conflictos. Toda la vida vamos a tener esos conflictos. Y dice, para que no hagáis lo que quisieres, porque el que hace lo que quiere, el ocuparse de la carne, el ocuparse de la humanidad, ¿qué produce? Muerte, rupturas, separaciones, quiebras, dolor, angustias. Lo trágico para nuestras familias y para los que nos rodean es que terminamos como el rey David, prevaleciendo sobre la voz de Dios. Siempre prevalecemos sobre la voz de Dios. El Espíritu Santo, como decía, es como ese Joab que se acerca a nosotros, quiere librarnos, quiere ayudarnos, pero nuestra naturaleza humana, uno dice, yo pienso así, yo creo así, yo siento así, y yo voy a hacer esto así como me propuse. Proverbios 13:18 dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia
el consejo. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. El rey David no escuchó a Dios por medio del consejo de Joab frente al decreto del rey. Y aquí están sentados, o estamos dentro de ese lugar, desde la pared hacia allá, una mano de reyes y de reinas que hacemos decretos. Decretamos lo que vamos a hacer. ¿Cuándo, cómo, dónde, con quién? Porque tenemos poder. Y una pregunta sería, ¿qué clase de poder tenemos? Cada uno tiene diferente poder. Hay personas que tienen simplemente poder sobre ciertas pequeñas decisiones que no son tan fuertes, pero otros tienen poder frente a empresas, frente a vidas, frente a los hijos. Tienen poder. Hoy tenemos también muchos Joab que nos rodean. Proverbios 15:5 dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Y el que es prudente no se va a equivocar. No se va a equivocar. El que no es rápido para decir, no se va a equivocar. Pero el necio menosprecia el consejo a su padre. ¿Y qué poder puede tener un hijo? Un hijo necio. Bueno, mayor de edad. Entonces ya es mayor de edad, dice, yo aquí soy mayor de edad. Y aquí no más. Hasta aquí va esta tiranía, no más con la tiranía. Ya tiene poder. Ha ganado de pronto estatura, es una persona ya grande, de pronto peor, mucho peor si por ahí trabaja y estudia porque ya tiene plata. Entonces como ya tiene plata, pues no hay que decirle nada. Y por ahí si el padre llega a depender de algún mercadito, así sean las cuestiones de aseo que le lleve, dinero es poder. Pero también hay otros que son como características de Joab. De pronto no tienen ese poder, simplemente son compañías, como un esposo o una esposa. Un esposo desempleado frente a una esposa que gane bien. Dinero es poder. O viceversa, el esposo y la esposa. Y esa persona le dice a uno como pastor o como esposo o como esposa o como hijo, ¿por qué quieres hacer esto? ¿Para qué lo vas a hacer? Puede haber un riesgo, pero volvemos a lo que estamos leyendo, pero prevalecemos. Es lo que nosotros digamos y punto, porque somos reyes. ¿Han visto malos tratos en las empresas? De gente que maltrata a sus empleados. ¿Por qué lo hace? Porque tiene poder. Entonces, hermano, si usted es como Joab, siga siendo valiente. Y aunque su jefe no lo escuche, su líder no lo escuche, su esposa no lo escuche, su esposo no lo escuche, sus padres no lo escuchen, usted debe con respeto mantenerse en lo que usted cree. Y si usted es David, si usted es el rey, entonces consulte antes de decidir. Consulte antes de decidir. No es que nosotros demos el aval para que la gente tenga el aval de un noviazgo. Nosotros no damos aval de noviazgos. Pero hablo sobre todo a la muchachada. Quiero que, como yo hablo muchas cosas con ustedes, ¿verdad?
No quiero nunca, hermano, quítese eso, quítese ese ropaje. Que si yo voy a hablar aquí es porque de pronto le estoy hablando a alguien particularmente que por ahí me contó algo o yo lo vi o tal cosa. Quítese eso, hermano, quítese eso. Si usted no se quita eso, no, usted no va a recibir nada de la palabra de Dios. Pues Dios permite que su mensaje sea entre un estudio de las Escrituras y el cotidiano vivir con los hermanos. Y ustedes cada vez que hablan confirman enseñanzas. Pero ahí la muchachada hoy le dice a uno, pastor, quisiera contarle que me hice novio o me hice novia. Llegan a uno al frente y uno, sí, bueno, muchas gracias, hermano, por contarme. ¿En qué te puedo ayudar? No, pues para saber qué me aconsejas. No, hermano, yo te hubiera podido aconsejar antes de que te cuadraras, pero ya ahorita, ¿qué te voy a aconsejar? ¿Qué te puedo decir, hermano? Tomaste una decisión. Y en las casas es igual. Entonces llegan los hijos, papá, hice esto, ¿qué piensas? Ya no, hermano. Mi amor, tal cosa, y a ti ¿qué te parece? Pero ¿qué me parece? ¿Qué es lo que me parece? Ya decidiste. Yo le digo a los jóvenes, ¿de qué serías capaz si yo te digo que termines hoy la relación? ¿Irías a terminarla? Es que me dirían ellos, no, ahí necesitamos entrar en un tiempo de ayuno y oración, pastor, para conocer la voluntad de Dios. Consulte antes de decidir. Y uno como pastor también tiene ese riesgo completamente en todo. Por eso las iglesias, el control a un pastor también es, no el control, sino la sabiduría es que las finanzas las llevan una parte administrativa y uno lleva la parte ministerial, y siempre tendrá que ir uno a la parte administrativa y decir, para grandes proyectos, no para una caja menor porque sería ridículo, pero para los grandes proyectos uno tiene que decir, queremos hacer esto con la iglesia, queremos volcar la iglesia hacia allá. Es diferente a decir ustedes qué piensan, dan el aval porque ellos son los que autorizan, a decir, iglesia, nos vamos todos y vamos a volcar y a hacer todo eso. ¿En las manos de quién queda todo? En las manos de un solo hombre. Y son las desgracias que existen a veces en las iglesias. Y yo como pastor, con el ímpetu que tengo, pues yo no desearía tener ese grupo y como digamos somos como tan fuertes a veces como líderes, pues queremos que no haya nadie que nos diga ni no, ni espérese, ni nada. Pero así hay esposos arrolladores, y digo yo, para su mal, porque yo he aprendido como pastor que toda decisión que se toma solo se paga solo, pero perjudica a todos. Pero cuando como iglesia decimos, hermano, vamos a hacer un plan, vamos a comprar la casa, ¿qué opinan? Tomamos ese paso de fe, es un paso de fe. Y así debería ser nuestra vida. Y cuando los hijos van creciendo, uno les da participación en las decisiones. Y uno dice, ¿qué opinan? Y uno no dice, nos vamos para Chiquinquirá. Y todos para Chiquinquirá. Y todos de pronto quieren ir a Chinauta porque se la pasan aquí con frío y quieren ir a otros lados, y todo no, lo que diga mi papá. ¿Nota usted? Entonces, bajo eso hay mucha represión. Nosotros necesitamos todos, y un buen líder. Yo no pretendo serlo, hermano. Estoy en la carrera. El ímpetu que uno tiene muchas veces lo lleva a uno a precipitarse. Y así tenga más de 40, más de 50, el ímpetu puede permanecer hasta los 80 años. Pero un buen líder es un líder que escucha, no diciendo que yo lo sea. Estoy enseñando lo que la Biblia nos sugiere o nos dice. Escuchar. Tiene que escuchar a su esposo, tiene que escuchar a su esposa, tiene que escuchar a sus hijos, aunque todavía no trabajen y tengan 19 y 20 años.
para decidir. Consulte antes de decidir. Luego, medite bien en lo escuchado. Luego, espere en Dios en oración. Y ahí sí, decida enfrentando los resultados. Desafortunadamente, a veces las terribles consecuencias. 3 sucesos que marcaron la vida de una nación, de un rey, de muchas familias. Por eso mucha gente le es fácil hablar del presidente Duque, de la alcaldesa Claudia López, como si nosotros fuéramos expertos en ciencias políticas. Yo creo que habrá gente muy versada, muy entendida, pero por ellos el pueblo de Dios ora, porque está en juego toda la ciudad, está en juego toda la nación. Y ahora en el futuro de las elecciones, orar. Sucesos que marcaron la vida de una nación, de unas familias, de un rey. El censo, el conflicto. Y en ese sentido daríamos gracias a Dios por el conflicto. Yo he tenido conflictos con mi esposa en decisiones. Y eso me ha ayudado a decir, uy, alarma, tin, tin, tin. Y decir cuál será la voluntad de Dios y por supuesto asumir la responsabilidad. El tercero, claro, no podía ser otro, el castigo. Hay consecuencias. Joab obedece la imposición del rey y trae el censo ordenado. Y hay muchas personas que tienen que obedecer lo que digan sus líderes con una resignación tan grande y con un dolor tan grande de ese tipo de decisiones. Joab obedece la imposición del rey y trae el censo ordenado. David, luego de saciar su prepotencia, pensó que se había salido con la suya. Primera Crónicas 21:7, que es la clave. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Pero ¿acaso el que falló no fue David? ¿Por qué el pueblo tiene que pagar? Y ahí es donde están. Cuando Dios nos da al que mucho se le da, mucho se le demanda. Porque hay personas que dicen, yo no soy nadie, yo no soy nada, yo no podría. Pero ¿qué cuando Dios nos da? Nuestras decisiones siempre involucran a otros. Hay personas que, los jóvenes dicen, es mi vida, es mi vida. No es su vida, porque uno será padre toda la vida. Y si cae en desgracia, y si queda embarazada, o si embaraza a otra niña, ese nieto lo que dure, no es su vida. Si fuera su vida, necesitaría usted un planeta para usted solo. Con eso, o vivir en la luna, porque hay personas que viven de hecho en la luna, se la pasan viviendo en la luna. Y ya en la luna, pues usted vive solo y usted lo que haga, ¿qué interesa? ¿Qué interesa la vergüenza de su padre? ¿Qué interesa la economía de su familia? Nuestras decisiones involucran a otros. Primera de Crónicas 21:8. Entonces dijo David a Dios: hizo bien, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Pues a mí me gustó mucho el término iniquidad, porque tiene que ver con generaciones. La iniquidad siempre tiene que ver con generaciones. Que toda decisión que usted tome hoy va a repercutir en el futuro. Yo le digo a los jóvenes, positiva y negativamente, le digo a los jóvenes, no te dejes vencer de la pornografía, porque eso va a tener efectos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero pastor, yo no tengo hijos. Pero los va a tener una esposa. Y así también les digo a los jóvenes que no trabajan, se sientan y les digo, mira, tú no puedes dar nada en la iglesia,
Nada, porque no tienes trabajo. Y aquí hay unos jóvenes que yo veo desde acá, excelente. No tienes trabajo, diezmale al Señor. No se te olvide, diezmale al Señor, porque eso es para las generaciones. Bendición para las generaciones y para los hijos y para los hijos de tus hijos. No se te vaya a olvidar ese principio. Y la confesión no será siempre suficiente. En ocasiones, no será siempre suficiente. En ocasiones, las consecuencias nos darán una gran lección. Y Dios sabe qué lección necesitamos. A veces, con el solo confesar, Dios ya tiene, y uno también tiene. Padre, he pecado, hice esto, tal cosa, y el padre recibe el perdón y dice: hijo o familia o iglesia han pecado, tranquilos, los perdono y no hay consecuencias. Pero en ocasiones no es así, como acá. 21:9 al 12. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Voy a hacer algo, te voy a disciplinar, pero te pongo 3 disciplinas y escoge, por favor. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti. Y le habla del número 3. Le habla de 3 años, le habla de 3 meses o le habla de 3 días. ¿Qué escogería usted? Bueno, pero le habla de diferentes castigos. Entonces le dice: 3 años de hambre. Y sabía que hay gente que dura no solo 3 años, dura décadas. Décadas luchando y peleando y esforzándose y viendo poco. Y tristes. 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. O por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Son estos momentos donde uno quisiera decirle a Dios: Señor, ¿no tienes una cuarta? La cuarta es: yo no lo vuelvo a hacer, Señor, yo no lo vuelvo a hacer, dame otra oportunidad, Señor, por favor. Yo siempre he sido impetuoso, tú sabes y todo, pero esta y no más. Esta fue al estilo del borracho, esta fue la última y nos vamos, Señor. Entonces no, por favor, Señor, ayúdame. Pero el Señor dice: no, va a haber una disciplina. Y Dios castiga los pecados, pero hay uno que tiene una dosis adicional de castigo y se llama el orgullo. El orgullo tiene un valor adicional en cuanto al castigo. Si me lo permite decir, la persona que anda sin Dios y hace lo que quiera y no le consulta a nadie nada es orgulloso. ¿Por qué? ¿Es solamente él o es solamente ella? Es lo que ella diga, lo que él diga. Es independiente completamente de Dios. Levítico 26, 19 y 20 dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. ¿Hay alguien aquí que ha experimentado la mano de Dios durante los años de disciplina y castigo? Yo, pues claro, yo soy un pecador, hermanos, y yo he visto décadas de sequía en mi vida, como dijo R.C. Sproul o R.C. Sproul. La Biblia fue escrita durante siglos. ¿Cómo esperamos nosotros que Dios haga cosas de un día para otro si Dios es un Dios de procesos? Para bendecir y también para disciplinar. Yo me acordaba de 2 años de escasez.
y veía cuánto me amó Dios. Cuánto me amó Dios. Para usted sería un Dios que ama, que le permite a usted tanta escasez, tanta escasez. Y Dios trató con mi orgullo. Yo les compartí alguna vez que siempre que venía mis familiares por parte de mi esposa, de pronto hoy están desde Inglaterra viéndolo, o en España, yo siempre quería que como cristiano, ¿qué dicen del cristiano? El cristiano es bendecido. Quería que por lo menos no nos faltara tanto. Y siempre llegaba, y siempre que llegaban tenían que traer mercados, porque en la nevera estaba la cebolla y el tomate, que cuando nos visitaban, y no, la cebolla y el tomate, hermanos, no era como algo que poníamos ahí de buena suerte para que nos llegara más mercado, sino que siempre llegaba y había una cebolla, 2 tomates, a veces 3 tomates, 2 cebollas, pero no había más. Las niñas pequeñitas, y yo deseaba un día poder decir soy cristiano y poder demostrarle. Y Dios me enseñó, pasaron muchos años así, Dios me enseñó que siempre que yo quiera demostrarle a alguien algo, Él no me va a bendecir, punto. Cuando yo quiera demostrarle a alguien que yo soy alguien, no te voy a bendecir. Y cuando renuncié a eso, entonces recién Dios empezó a llenar mi nevera, porque Dios aborrece el orgullo en todas sus especies. Y hay personas, parejas, familias, líderes y pueblos extremadamente orgullosos. Hay familias que les distingue el orgullo, toda la familia. En el pasado, un pueblo grande, los moabitas, Moab, Jeremías 48:29, y vamos llegando al final. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Este fue el pecado del rey David. Y hay naciones así. No voy a nombrar naciones, aunque usted de pronto las deduce, porque no quiero crear barreras hacia esas naciones. Pero ¿cómo somos tratados los colombianos o los latinoamericanos en ciertas naciones? Como nada. Esas son naciones soberbias, altivas, orgullosas, que también Dios se encargará en su tiempo de colocarles en el sitio. El pecado del rey David fue ese, y su consecuencia estuvo acorde a su osadez o atrevimiento. Primera de Crónicas 21:13 al 15. Vamos terminando esta mañana, los 13 al 15, lo que nos queda. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estuvo a la era de Ornán Jebusea. ¿Cómo les parece eso? El luto, el dolor que había. Y imagínense las lágrimas de todas esas familias y todo lo que ocasionó. Pero nosotros no estamos lejos. Nosotros lloramos hoy por las consecuencias y el orgullo y las decisiones de nuestros abuelos, de nuestros padres, de las malas decisiones que ellos tomaron. Hubo gente que tuvo recursos y terminó en la ruina y en la pobreza. Entonces nosotros, hermanos, estamos llamados de parte de Dios a tener cuidado con nuestras decisiones, porque a un juicio, no solamente a una persona, vida, familia, naciones. Piensen en naciones. Yo iba a predicar este texto hace un mes, porque se me vino eso de que hubo peste, y Dios dijo al ángel:
basta ya. Entonces yo quise predicar eso y el Señor me dijo, no, antes del rebrote, antes el Señor me dijo, no prediques eso porque el ángel todavía no ha acabado. Y a la pandemia, fruto del pecado de todos nosotros, fruto de cómo está el mundo, no la detiene la vacuna. No la va a detener la vacuna. Pueda que sí, pueda que no, pero no esa es la vacuna en sí. No es el distanciamiento. ¿Cuántas personas, alguien me compartía sobre los cuidados y se ha infectado? El que se cuida, que mejor dicho, solo las pestañas se le ven, como el que tiene que exponerse. Los dos se han contagiado. Nada detiene. ¿Cuántos pastores murieron por COVID? Era su día, era su hora. ¿Cuántos cristianos que decían reprendo, ato, ligo, confieso, declaro? No. Estamos en las manos de Dios. Y a esta pandemia solamente Dios le va a decir al ángel, detente, basta ya, porque dice que Jehová se arrepintió, y hablamos algo teológico aquí, doctrinal. ¿Se arrepintió Jehová? ¿Cómo así? ¿Cómo así que se arrepintió? Cuando habla de arrepentirse, no habla de un error cometido de él y diciendo, uy, yo como que les vine dando, permitiendo, porque Dios permite, yo vine permitiendo esta peste por causa del pecado que ellos mismos han cometido. Pero no, yo como que no debía haber hecho eso. No, y ahora qué pena con allá los habitantes de la tierra para decirles eso. No, y ahora yo qué cara les doy. No, ese arrepentimiento no, sino ese arrepentimiento de que el arrepentimiento lleva conmoción. Lleva conmoción. Y Dios está viendo lo que está pasando y Él se conmueve. Y así con algunos de ustedes que están en disciplina, Dios se conmueve. Y como cantamos, ¿por qué se conmueve? Porque nos ama. Y Dios es el que dice, no más disciplina con él, no más disciplina con ella, no más disciplina con esa familia. Un día el Señor me dio una palabra a mí y me dijo, ya, no más disciplina y formación con ustedes, ya. Y desde ahí, ya. Usted llega a la misma casa, usted va al mismo trabajo, usted se mira al espejo y es el mismo, un poco más viejo, pero es el mismo. Pero hay algo en el mundo espiritual que se ha roto, porque Dios dice, es suficiente. Guarda la espada en la vaina. Y dice que David fue y oró. La motivación del monarca fue la causa del enojo de Dios. El rey David un día escribió sobre lo importante que era examinar siempre las motivaciones. Cerremos con Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve, versículo 24, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermanos, decisiones determinan destinos. Y a veces usted se va a morir y usted dice, mis hijos no se convirtieron, tal cosa. No, usted ha decidido bien, tranquilo, usted se puede ir. Algunos dirán, no le dejé nada a mis hijos, no le dejé ni mejor dicho, no les dejé deudas, pero no les dejé ni donde siquiera una casita para algo. Tranquilo, usted hizo bien, usted sembró bien, usted decidió bien, sus hijos y sus nietos tendrán bien. Decisiones determinan destinos. Usted puede ser el rey David hoy o puede ser un Joab o los dos.